Se puso sabroso el debate respecto, primero, al nombramiento de Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero se les ocurrió a los prianistas salir a vociferar, dijeron, es una falta de respeto. Ustedes ya no se acuerdan de dónde vienen. Ahora critican a sus propios militantes que los hicieron de poder. Ahora reclaman. Roberto Velasco, con la diplomacia que debe tener un secretario, un canciller, un secretario de Relaciones Exteriores, les recordó que hay respeto a quienes no piensen igual y que tampoco iba a pedirles el voto. El plan B, por su parte, sale y metieron el tema de que Michoacán está con altos índices de violencia, pues ni que fuera algo nuevo. Y se adornan. Roberto Velasco dijo, pues hay respeto a los partidos, pero pues también exigimos el mínimo de respeto, así se los pidió, mire. Por supuesto que respeto el voto de cada uno de los grupos y naturalmente que entiendo el debate que hay aquí respecto del Comité de Desapariciones. Nosotros es lo que hemos estado planteando. Este comité hace un informe que plantea una serie de cuestiones que son innegables. Primero que nada, el dolor que están atravesando muchas personas que tienen familiares, seres queridos, amigos desaparecidos, y eso es innegable. De ninguna manera lo estamos cuestionando. Tampoco de ninguna manera estamos cuestionando la legitimidad de la lucha de muchas madres, comités de búsqueda, que están dadas esa tarea, y vamos a estar siempre cerca de todas ellas de forma solidaria. Tienen toda nuestra empatía. Es un tema dolorosísimo que vamos a seguir enfrentando, y como lo dije hoy en la comparecencia, lo que estamos cuestionando son algunos aspectos técnicos de lo que plantea el comité, sobre todo que se hayan extralimitado en una interpretación que hacen del concepto de desaparición forzada, que se hayan, por supuesto, también enfocado en el Estatuto de Roma para lo que no tienen facultades. Y por supuesto que escuché con mucha atención el debate que hubo hoy aquí en el Senado sobre este tema, y lo que les podría decir es que nosotros lo que hemos dicho es que claro que el informe plantea algunas cuestiones graves, muchas de ellas que ocurrieron en efecto en años previos a 2018, por ejemplo en el estado de Coahuila, en el estado de Nayarit, en el estado de Veracruz, y que no corresponden a esta administración ni la pasada. Nosotros lo que estamos planteando es que el comité pues obvió también analizar muchos de los avances que ha habido desde entonces. Pero volviendo al tema del voto, yo vine aquí a dialogar con todas las fuerzas políticas de manera respetuosa. Es un primer acto de diplomacia, pero por supuesto tampoco a pedir el voto de los que no piensan como nosotros. A juzgar por lo que ellos han declarado. Bueno, es que siguen con el tema ese del comité que se va a llevar al pleno de la Organización de las Naciones Unidas. Hombre, las Naciones Unidas no valen un cacahuate en estos momentos. No hay pronunciamientos sobre Gaza, bueno, en su momento ni siquiera pronunciamientos sobre los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Sucede lo de Irán, no dice nada. Sucede lo de Ucrania, no dice nada. Es decir, se ha convertido en un elefante blanco la Organización de las Naciones Unidas. No sé por qué tanto ruido. Bueno, sí sé, porque son materia meramente política. Y de políticos chafones, pues ahí tiene usted a este personaje, Germán Martínez Cázares, que llegó al Senado de la República por Morena y luego se fue a su partido, que era el PAN, y que sigue siendo el PAN. Así bramaba en la Cámara de Diputados. De lo homófobo y enriquepeñinista de la palabra embona, a nosotros no nos embona nada. No nos embona ni en la cajuela de un coche un medio hermano acusado de delincuencia organizada. Narcopolíticos. De eso quiere hablar Michoacán. Respóndanle a Grecia Quiroz. Denle paz a Michoacán. De lo homófobo y enriquepeñinista de la palabra embona.
peñaniatista, burro, y eso que presumen que tienen muchos doctorados y que tienen mucha preparación académica, son verdaderos rufianes. Claro, vestidos ahora de panistas. Y ahora los priistas que también andan en chiladones, pues este es el personaje que agredió al senador Noroña, por órdenes de vándalo. ¿De quién más? Mire cómo reniegan de su propia gente. De Ciudadana, qué hipócritas y qué cínicos, diputado, son. Voy a concluir, presidente, diciendo que Movimiento Ciudadano no es nuevo. O me van a decir que es nuevo Aurelio Nuño, el peor secretario de Educación que hemos tenido y que nos avergüenza profundamente como priistas. O me van a decir que es ciudadano y que es nuevo Enrique de la Madrid. O me van a decir que es nueva y que es ciudadana Claudia Ruiz Macié Salinas, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Esos son los ciudadanos. Concluya, diputado. Esos son los nuevos, son la farsa, son lo peor de esta política, porque cuando menos los narcopolíticos de Morena tienen un bando, la oposición tiene otro, y ustedes son tibios, y a los tibios hasta la Biblia los bonita. Diputado. Es cuanto, presidente. Consulte la... Se viste de ciudadano. Este se llama Carlos Mancilla y es presidente de una comisión en la Cámara de Diputados, donde se dio un tirito sabroso. Bueno, ya reniegan ahora de Claudia Ruiz Macié, si fue su dirigente nacional. ¿Por qué no hablan de Vándalo? Vándalo tiene 5 carpetas de investigación y no le han quitado el fuero. Ahí los tienen en su seno, partida de farsantes. Que, bueno, a ver, aquí tiene a los del PT que, pues, de hecho, salieron. Este tipo de participaciones las debería tener Morena, pero pues no las tiene. Han hablado inclusive del tema de desaparecidos, con el riesgo de que desde esta tribuna les podamos decir que en la época del verdadero narcogobierno de este país, que es el de Felipe Calderón, ni siquiera había un registro formal de desaparecidos. Que en la época del narcogobierno de Calderón no solamente se volvió una práctica el tema de las desapariciones, sino que además las tapaban desde el gobierno. Y en la época de Peña, donde se suscitó el tema de Ayotzinapa, desde entonces hemos señalado de la complicidad de las autoridades ligadas al Partido Revolucionario Institucional. Esto que escuchamos en este salón de plenos, que parecen gritos sin sentidos, son los gritos de la desesperación, de lo que las ha puesto y los ha puesto el pueblo de México. La desesperación que da el no solamente no tener argumentos, sino no tener ya ninguna justificación, donde imagínense ustedes, en el Partido Acción Nacional, el que hoy encabeza las encuestas para la presidencia de la República es Ricardo Salinas Pliego, con un sketch además ya bastante limitado que lo relaciona con Javier Milei. Así está de desacreditada la política de la derecha en este país. Y digo el tema de los desaparecidos porque justamente los datos que utilizaron aquí para tratar de atacarnos a nosotros en la Cuarta Transformación son datos que van del 2009 al 2018, exactamente antes que empezaran los gobiernos de la Cuarta Transformación, transpolados a los últimos años. Si no saben lo que es transpolados, hay que preguntarle al diccionario o hasta el internet se vale. ¿Qué es lo que estamos logrando con esta reforma? No solamente acabar con los privilegios, sino establecer un tope salarial a quienes por años estuvieron burlando la Constitución cuando se dijo que nadie podía ganar más que la presidenta y que el presidente. Nadie. Y por años, no solamente los consejeros del INE hicieron lujo de omisión de esta norma,
sino que se valieron de la complicidad de sus amigos de la Corte para lograrlo. No solamente se han topado ya los salarios como lo hacemos los servidores públicos de esta Cámara de Diputados a los consejeros del INE, sino también de los OPLES, que ganaban cantidades extraordinarias y además gozaban de otros privilegios y otros beneficios. Y además desde el PT hemos presentado sendas reservas que solicitan que cuando se haga esta disminución de presupuesto se garantice que no será en afectación de las y los trabajadores de los congresos de los estados y de los organismos. No debe de esta reforma afectar los derechos laborales de los y las trabajadoras, sino de acabar con los privilegios. Es por eso que desde esta tribuna diversos diputados de nuestro partido lo han solicitado de esta manera. Hay cierto en algo que ha dicho la oposición en esta tribuna. Debe de depender de las y los congresos estatales si asumen la responsabilidad de mantenerse en el presupuesto del 7%. Pero como ha dicho, del punto 7%, perdón. Pero como ha dicho la presidenta, será una decisión que el pueblo de México estará vigilando. El dinero que se ahorra, como dicen aquí, aunque a ellos les parezca muy poco, porque la oposición siempre pensará que sus privilegios no se deben de tocar, lo cierto es que ese dinero servirá para la reparación de carreteras y la creación de nuevos proyectos de infraestructura social. Así el tirito. Bueno, los prianistas salen con cajas destempladas de la Cámara de Diputados, obviamente. En el Senado de la República, por otro lado, bueno, el PRIAN votó en contra, el MC votó a favor, en el plan B el Movimiento Ciudadano también votó a favor para evitar el gasto estrafalario en el Instituto Nacional Electoral y en todos los órganos que dependen o que están etiquetados como parte de lo que es los órganos electorales. El mismo Tribunal Electoral tendrá menos gastos, ya no se permiten sueldos superiores al de la Presidenta de México, ya no se permiten los seguros de gastos médicos mayores y bueno, a la parte de las acciones que se han llevado, las pensiones doradas que ya se acaban, también habría que ver para cuándo le pegan a piña, porque la complicidad fue muy evidente. El Consejo General del INE, a cargo de Lencho y de Nippon Murayama, en su momento se ampararon para seguir ganando junto con los otros consejeros, seguir ganando sueldos de privilegio. Con esta ley se acaban. Van a ganar lo que corresponde por ley y no más. Si la presidenta gana 140,000 pesos, es el ejemplo para todo el país. Y no puede ser que sigamos teniendo un INE rico con un pueblo pobre. Que se destine a los mexicanos y mexicanas con acciones de beneficio social y no para engordar los bolsillos y las alforjas de unos cuantos pillos. Se les acabó la fiesta.